Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer está tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por 1 moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, Día del Padre, contamos con un Padre que ha sido capaz de entregar su vida por nosotros. Tenemos la imagen del Padre acerca de Dios, porque también puede ser una gran madre en lo referente a su corazón, que es capaz de llevar en lo más profundo de su ser a cada uno de nosotros, sus hijos, de darlo a luz y después seguirlo acompañando. De hecho, Cristo nos ha creado a imagen y semejanza de Él. No Cristo, Dios. Pero Cristo ha sido ese Dios que se ha hecho carne y que ha entregado su vida por nosotros. Tenemos esa imagen del Padre. Y termina esta lectura que acabo de hacer, Mateo capítulo 10, versículo del 26 al 33, diciendo que a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo más grande que pueden hacer los hijos acerca de sus padres? Darlo a conocer, sentirse orgulloso, pregonarlo a los 4 vientos, siempre hablar bien de su padre. Qué triste lo contrario, y existe. Pero es muy bonito cuando uno habla del Padre con aquel orgullo, con aquella alegría, con aquella satisfacción. Y esto debe ser un buen consejo hoy, en el Día del Padre, para los que son papás. Tratar de dar testimonio de amor, de respeto y de valoración de su familia, de acompañamiento, comunicación, tolerancia, consejo y ayuda a sus hijos.
que no podamos avergonzarnos jamás de nuestro Padre. Eso lo pide Jesús hoy en el Evangelio acerca de nuestro Padre Dios. Allí, en Mateo 10, repito, capítulo 10, versículos del 26 al 33. Aquel que niegue a mi Padre, aquel que se avergüence de mi Padre, pues yo también arriba en el cielo lo voy a negar y me voy a avergonzar de él. Hay dos tentaciones, hay dos pecados que nos hacen negar siempre a Dios. Negarlo como Padre bueno, negarlo como Dios creador, negarlo como un Padre amoroso y misericordioso. ¿Cuáles son esos dos pecados? El primer pecado es el pecado de la pereza. La pereza hace que nosotros neguemos a Dios. Uy, Padre, ¿qué tiene que ver la pereza con negar a Dios? Pues para afirmar a Dios y para dar testimonio de Él es necesario leer su palabra, escuchar su palabra. Y para eso hay que abrir la Biblia, dejar la pereza al lado y dedicar tiempo para leer su palabra. Entonces, la pereza puede ser uno de estos pecados graves para negar a Dios. Porque a mí me da pereza leer la Biblia. A mí me da pereza abrir la Biblia, leerla, meditarla, ponerla en práctica. Me da pereza. Y ya saben ustedes que de los 7 pecados capitales, de los 7 grandes pecados, la pereza es uno de ellos. Por eso es un pecado capital. ¿Cómo hago yo para dar testimonio de Dios? ¿Cómo hago yo para hablar de Dios si no leo la Biblia? Si no escucho las palabras que Dios me dirige. En esto recuerdo a José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández quiso ser sacerdote. Y cuando el obispo se le acercó y le dijo, no puede ser sacerdote. Sus condiciones de salud no se lo permiten. Por favor, entiéndame bien lo que le estoy diciendo. José Gregorio le respondió, sí, lo entiendo. Yo escucho a Dios por medio de su boca, monseñor. Hay que estar atentos, dejar la pereza y escuchar a Dios. Escuchar a Dios en su palabra, pero también escuchar a Dios por medio del buen consejo de los demás, especialmente de papá y mamá, para los que somos hijos. Pero también escuchar a Dios en los acontecimientos de nuestra vida, porque Dios constantemente nos habla. Y no hay nada más triste para un papá o para una mamá que un hijo que no escucha su voz, que un hijo que no atiende a sus palabras. José Gregorio Hernández es un ejemplo de escucha, de silencio interno y de muchos más ejemplos de la voz de Dios. Recuerden ustedes que José Gregorio se alimentaba de la oración mañanera, se alimentaba de la oración al Santísimo, de esa visita al Santísimo, se alimentaba de la comunión en la Eucaristía. Pero también se alimentaba de la caridad que ofrecía a los hermanos, especialmente a los más pobres. Para él no habían distinción de personas, eran todos sus hermanos, criaturas de Dios. Unos podían muy bien pagar su consulta, pero muchos otros no, y con eso que recibía del pago de sus consultas, pues podía comprar medicamentos a los más pobres. De hecho, la muerte los sorprende entregando o sirviendo con su vida a los demás. José Gregorio Hernández, un gran ejemplo de la escucha de la palabra de Dios. No solamente en la Biblia, no solamente en la Eucaristía, en la oración, sino en los acontecimientos. Entendió que podía hacer mucho bien al pueblo de Venezuela a través de la ciencia de la medicina, pero también a la iglesia de Venezuela, dando testimonio de vida cristiana, que dedicaba tiempo a su oración.
Dedicaba tiempo a su trabajo. Puntualidad, responsabilidad y trabajo. Ejemplos para hoy y para siempre en Venezuela. Entendió muy bien que podía llevar a Cristo, no solamente desde el altar en el momento de la consagración siendo sacerdote, que quiso ser sacerdote, sino que también podía llevar y mostrar a Cristo desde las cabeceras de las camas de los enfermos. Desde allí podía también mostrar el rostro misericordioso, sanador y liberador de nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús en estos versículos 32 y 33: a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. José Gregorio no fue ni será nunca negado por Cristo ante su Padre. Como muchos otros ejemplos también de vida cristiana, como muchos santos que hay en nuestra familia, buenos padres que ya no están con nosotros, buenas madres que ya no están con nosotros, abuelos, tíos, vecinos, vecinas, niños también, desde pequeños, que han seguido siempre la escucha y la voluntad de Dios. Decía, la pereza es un pecado que no nos permite pregonar y mostrar a Dios. Pero hay otra dificultad y hay otro pecado. Decía que hay dos: el miedo, el temor y la pena de hablar acerca de Cristo. Me da pena a mí mandar un mensaje acerca de la Biblia. Me da pena a mí decir en algún sitio que Cristo nos ama y que Cristo entregó su vida y que Cristo en su evangelio nos invita a amarnos los unos a los otros. Me da temor, me paralizo, me desmayo en el momento en que tenga que decir en una reunión: basta de hablar mal de los demás, mucho más de los que no están presentes. Es necesario practicar la caridad. Es necesario ser humilde, es necesario recordar las palabras de Jesús: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Vamos a pedir al Señor en este domingo maravilloso, en donde nos invita Jesús a no temer a los hombres. No temer a los hombres, porque no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Lo secreto lo sabe muy bien ¿quién? Lo sabe Dios, que ve el secreto del corazón. Por eso no nos debemos preocupar si actuamos, no para que digan que somos buenos o nos vean la gente, sino si actuamos y servimos con intención verdadera de corazón, con limpios pensamientos, con ganas, con alegría de servir siempre a los demás. Confiemos en Dios, no debemos temer. Mucho más en este tiempo de coronavirus y mucho más en Venezuela en medio de tantas necesidades. Confiemos plenamente en Dios. Quien confía en Dios entiende entonces que valemos más que el cabello de nuestra cabeza. Que valemos más que nuestros cabellos. Dice Jesús, no se cae un cabello sin la voluntad de Dios. ¿Y valemos más que un cabello, nosotros sus hijos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. A una mamá no le importaría quedarse totalmente calva si su hijo está en peligro y si su hijo necesita de ese sacrificio. Ella tiene que quedarse calva para que su hijo crezca sano y fuerte y esté siempre bien. Lo haría perfectamente. Pero también dice Jesús, y por eso necesitamos la luz del Espíritu Santo para comprender su palabra: ¿cuántos pájaros hay volando en este momento? Allí en los cielos, ¿cuántos pájaros hay allí de un árbol a otro volando en la naturaleza? ¿Cuántos? Incontables. Y sin embargo, ninguno de ellos se cae sin la voluntad de Dios, sin que Dios lo quiera. Entendamos esto con palabras sencillas pero profundas por parte de Jesús, para que nos fortalezcamos, para que dejemos a un lado el miedo y el temor.
Ningún pájaro se cae de tantos que hay volando sin la voluntad de Dios. ¿Y acaso no valemos nosotros más que los pájaros ante Dios? Hermanos, fe. La fe significa confiar en Jesucristo y sobre todo mucha esperanza. José Gregorio Hernández es un testimonio y un gran ejemplo y un hombre útil para tomarlo en cuenta desde cualquier punto de vista en el bien acá en nuestro país y en el mundo entero. José Gregorio Hernández, ejemplo de fe, ejemplo de confianza en Dios, ejemplo de esperanza. ¿Cuánto tiempo pasó para que recibiéramos esta noticia en Venezuela? 71 años para recibir esta noticia. Y sin embargo, ¿con cuántos enfermos se consiguió José Gregorio y tuvo que fortalecer, animar y ayudar? No fue sacerdote para confesarlos, pero sí practicó la confesión, llevando tantos secretos de tantos enfermos que se desahogaban con él. Pero sobre todo, llevando el gran secreto de Dios, que es su palabra, en el corazón para ponerla en práctica. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.